Buenas noches, jóvenes. Buenas Buenas noches, noches. profesor. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. En esta oportunidad voy a reemplazar al profesor Jorge Soto en la clase del día de hoy, donde tenemos ahí preguntas de repaso del curso de biología. ¿Ok? Voy a subir las diapositivas para poder comenzar. ¿Sí? Me dan un segundo, por favor. ¿Me confirman? ¿Aló? ¿Me confirman, por favor, si se puede ver la presentación? Y se observa la PPT, profesor.
Ok, ¿se observa grande la pantalla o pequeña? Grande, profesor. Ok, bien, vamos a comenzar entonces, jóvenes. A ver, tenemos aquí 15 preguntas acerca de diversos temas, ¿ya? Aunque son, no, 18 preguntas, tenemos 18 preguntas. Ok, vamos a empezar con la primera pregunta, que es la pregunta de genética. Es una pregunta de genética, ¿ya? A ver, quiero que todos estén con sus separatas a la mano para poder resolver esta pregunta. Lo que no veo yo, ustedes ven la presentación, pero yo no la veo en mi pantalla. A ver, no la puedo avanzar, no sé por qué. A ver, bien, en la primera pregunta entonces se ve el cuadro, se ve la pregunta y se ve el cuadro. Ya. Ok, la primera pregunta dice, Gregorio Mendel, padre de la genética, estudió un conjunto de caracteres en la arveja Pisum sativum, dentro de los cuales podremos mencionar. Sabemos que Gregorio Mendel, pues, considerado el padre de la genética, trabajó con una planta que es la arveja, ¿no? Y encontró o estudió siete rasgos típicos de la planta. ¿Cuáles son estos rasgos? Uno de esos rasgos es el tamaño del tallo, ¿no? Encontró, por ejemplo, que el tallo largo, ¿no? O el tallo alto dominaba sobre el tallo bajo. Otro rasgo es la posición de la flor en el tallo. Las posiciones de las flores en el tallo tenían dos tipos. Habían flores que se posicionaban en las zonas laterales del tallo y a esas disposiciones de la flor en las zonas laterales del tallo se le llama flor axilar, ¿no? O posición axilar o axial, ¿ya? Mientras que las otras posiciones de las flores en el tallo eran en la zona de la punta del tallo, ¿no? Se llamaba posición apical. De las dos posiciones, axial y apical, la que dominaba era la posición axial. En el tercer rasgo, el tercer rasgo viene a ser, por ejemplo, la semilla. En cuanto a la semilla, Mendel estudió la textura de la semilla. En la textura de la semilla, la forma dominante era la textura de la semilla lisa, ¿no? O semilla redonda, como le llaman. Mientras que la forma recesiva era la semilla rugosa, ¿no? O corrugada, como le dicen. Otro rasgo, el número 4, es con respecto al color de las semillas en la arveja. El color de las semillas en la arveja, ¿no?
era dominante, pero el amarillo, y el recesivo era el verde. En el caso de la vaina, que era otra estructura que envolvía la semilla, ¿no? La vaina, ¿qué es lo que protege a la semilla? La vaina era también de color o verde o amarilla. Pero en el caso de la vaina, el carácter dominante en el caso de la vaina es el color verde y el carácter recesivo es el color amarillo. Y también otro rasgo que estudió él fue la textura de la vaina. La vaina lisa dominaba sobre la vaina rugosa, o lo que llamaban vaina inflada, que es la que dominaba sobre la vaina constreñida o la vaina corrugada. Y por último está el otro rasgo, ¿no? Que viene a ser, bueno, el color de la flor, ¿no? El color de la flor era púrpura o era blanco, ¿no? En este caso, Mendel entonces estudió 7 rasgos, ¿ya? Repetimos, el tamaño del tallo, posición de la flor en el tallo, color de la flor, que podría ser púrpura o blanco, ¿no? Textura de la semilla, color de la semilla, textura de la vaina y color de la vaina. Quiere decir que aquí en la primera pregunta, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta en la primera pregunta? Si hemos mencionado estos rasgos, a ver qué dice Mario, qué dice Pedro, qué dice María Ángela, María Ángela. ¿Qué marcarían ustedes en la primera pregunta? Color de la flor, profesor. ¿Casa? Correcto, esa es la respuesta, ¿no? La C de casa sería el color de la flor, ¿no? Vamos a marcar acá. La respuesta es el color de la flor. ¿Listo? Bien. Ahora, en la segunda pregunta, que también corresponde a la ley mendeliana, ¿no? Dice lo siguiente. En el cruce de dos cuyes de la especie Cavia porcellus, y además me dice que son negros heterocigotos, determine la probabilidad que en la siguiente generación puedan nacer cuyes blancos. Pero profesor, ¿cómo es eso si los cuyes son negros, que los estoy cruzando, y cómo me van a salir blancos de un cruce de negros? Pero recuerda que el enunciado de la pregunta te menciona que los cuyes son negros, de pelaje negro, efectivamente, pero son heterocigotos. ¿Qué significa que sean heterocigotos? Significa que uno de ellos, un progenitor, es monohíbrido y el otro también. Esto es un cruce de monohíbridos, o sea, de un cruce de progenitores heterocigotos. Pero como me dicen que son negros y además son heterocigotos, entonces ya está tácito en el problema o en el ejercicio que el carácter negro, ¿no? Sería el dominante. El negro o el color del pelaje negro en estos cuyes o en estos cobayos es el dominante sobre el blanco que sería el recesivo. Entonces, de esta manera, hasta acá, yo ya estoy planteando mi cruce inicial. Y lo único que tengo que hacer después es simplemente hacer mi cuadrícula de Punnett, o sea, este cuadro que siempre hacemos, ¿no? O también lo puedo hacer de manera directa. Y al hacer el cuadro de Punnett, separo los alelos correspondientes. Recuerda que mediante el proceso de meiosis, los alelos se separan o se segregan, ¿no? Segregar quiere decir separación. Los alelos al segregarse, ¿no? Cada uno va hacia un gameto diferente, ¿no? El progenitor de aquí
vamos a suponer que sea la parte masculina, eh, forma dos gametos diferentes, uno con el alelo A mayúscula dominante y el otro gameto se separa del anterior trayendo la información A minúscula recesiva, ¿no? Lo mismo para el otro progenitor, segregamos sus alelos o sus genes alelos en dos, ¿no? A mayúscula, gameto que trae la información dominante y A minúscula, gameto que trae la información recesiva, ¿no? En este caso, el A mayúscula representa el pelaje negro y el A minúscula el pelaje blanco. A la hora que uno los dos gametos, obtengo esta primera combinación donde el descendiente es genotípicamente homocigoto dominante, pero fenotípicamente es negro, de pelaje negro. Este de aquí, este descendiente, que resulta de la unión de estos dos alelos o de estos dos gametos, este descendiente también es de pelaje negro. Profesor, ¿y no puede ser negro con manchas blancas? No. Si fuera así, sería un caso de codominancia, pero no estamos hablando de codominancia, estamos hablando de la primera ley mendeliana. Por lo tanto, como el alelo A mayúscula es dominante, ¿no? Y el alelo A minúscula es recesivo, como el alelo A mayúscula es de pelaje negro y expresa su rasgo sobre el recesivo, entonces este individuo descendiente es de color negro, igual que el que está aquí, pero este último salió de pelaje blanco porque heredó los dos alelos recesivos, ¿ya? Por lo tanto, aquí los únicos cobayos o cuyes blancos son los que me salen en este casillero. Y este casillero representa la cuarta parte del total. Y la cuarta parte del total, que son cuyes blancos, equivale a qué porcentaje? 25%, ¿no? 25%. Por lo tanto, ya estamos resolviendo entonces la segunda pregunta, ¿no? Bárbara ya lo hizo, Rodrigo también ya dio su respuesta, ¿no? La respuesta en la segunda pregunta contundentemente es la alternativa de dado. Entonces vamos a marcar acá 25%. Lo marcamos así con rojo y ahí está la respuesta. ¿Ya? Manejas muy bien la primera ley mendeliana, ¿cierto? ¿No? ¿Te acuerdas lo que dice la primera ley mendeliana, no? Sí, ¿no es cierto? Ok. La primera ley de Mendel dice que cuando tú cruzas dos individuos que difieren en un rasgo, es decir, dicho de otra manera, si tú cruzas dos individuos, ¿no? Con caracteres diferentes, por ejemplo, uno tiene la semilla lisa y el otro tiene la semilla rugosa, si tú los cruzas a los dos, van a salirte descendientes en la primera generación todos con el rasgo dominante, ¿correcto? Eso sería en la primera generación, ¿ya? Así como aquí, todos estos son ¿qué? Heterocigotos. Y si tú quieres la segunda generación, cruzarías pues dos individuos de la primera. Y como los dos individuos de la primera son heterocigotos, en la segunda generación te sale una relación de tres individuos, ¿no? O de tres descendientes con el rasgo dominante y uno con el rasgo recesivo. Esa relación, fenotípicamente hablando, es una relación de 3 a 1.
pero la relación genotípicamente hablando, sería de 1, 2, 1. O sea, un homocigoto dominante, dos heterocigotos y un homocigoto recesivo. ¿Queda claro? Entonces, nos vamos a la siguiente pregunta, que también vamos a utilizar la primera ley mendeliana. ¿Ya? A ver qué dice la segunda pregunta. Ya de repente muchos han hecho la tercera pregunta, ¿no? Vamos a ver qué sale en la tercera pregunta. Dice así, la tercera pregunta. En el cruce de arvejas, seguimos con la planta Pisum sativum que estudió Mendel. En el cruce de arvejas con alelos iguales que presentan semillas amarillas con semillas verdes, determine en la F2 la probabilidad de encontrar individuos monohíbridos, ¿no? En este caso, como me piden la F2, yo tengo que hallar primero la F1, obviamente, ¿no es cierto? ¿Y cómo hallo la F1? ¿No? Me dicen que en el cruce de arvejas con alelos iguales que presentan semillas amarillas con semillas verdes, yo sé muy bien que cuando Mendel estudió la planta de arveja, las semillas amarillas eran dominantes sobre las semillas verdes. Yo voy a tomar como premisa, voy a partir de ahí y voy a asumir, obviamente, por teoría, que las semillas, ¿no?, amarillas son dominantes. Entonces, a amarillo, como vemos acá, le pongo el alelo A mayúscula, que es dominante. Y a verde le pongo A minúscula, que es recesivo, ¿no es cierto? Entonces, como me piden la segunda generación, pero me dicen que se cruzan una planta de semilla amarilla con otra de semilla verde, y ambas son de alelos iguales, quiere decir que estoy cruzando dos plantas homocigotas, dos plantas de línea pura. Y en la primera generación me van a salir todititas o todas híbridas, ¿no? O sea, heterocigotas. Esto se cumple siempre, ¿no? Si yo cruzo un homocigoto dominante con un recesivo, todos los descendientes, absolutamente todos, me salen con el rasgo dominante, pero heredan un alelo dominante y un recesivo, pero expresan el rasgo dominante. Todos son heterocigotos. Y efectivamente he encontrado la F1. Ahora voy a encontrar la F2, entonces tengo que cruzar dos descendientes de la F1. Y cuando los cruzo, perdón, hago el siguiente cuadro nuevamente y separo los gametos, ¿no? ¿Qué cosa voy a encontrar? Voy a encontrar los siguientes resultados. Un homocigoto dominante, como siempre me sale, dos heterocigotos y un homocigoto recesivo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que me están preguntando, jóvenes? Me dicen que determine en la F2, que determine en la segunda generación, que son estos individuos que están acá, la probabilidad de hallar individuos monohíbridos. Y creo que muchos ya saben cuál es la respuesta. ¿Sí o no? Claro, muy bien, ¿no? Amarelli ya dio su respuesta. La respuesta es la letra A. Rodrigo también acertó con la respuesta, ¿no? Un medio debería salirte en el problema número 3, la letra A. Entonces yo diré como respuesta, ¿no? En el problema 3, la probabilidad de encontrar individuos monohíbridos o heterocigotos, que es lo mismo, ¿no? Después del cruce de la F1
viene a ser estos dos. 2 de 4, ¿no? Pero 2 de 4 vendría a ser, si le sacamos la mitad, un medio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mi respuesta en la tercera pregunta contundentemente marcaría la alternativa A, un medio. ¿De acuerdo? Muy bien. Me voy a la pregunta número 4. ¿Ya? ¿Hasta ahí está todo claro, jóvenes? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Correcto, muy bien. Sí, Rodrigo, los monohíbridos son los heterocigotos. ¿Ya? Bien, ahora nos vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es la pregunta 4. En la pregunta 4, el problema que nos ponen de genética se resuelve ¿con qué ley? ¿Con la primera o con la segunda ley? La segunda ley, profe. Se resuelve efectivamente, correcto, con la segunda ley, ¿no? Jorge tiene razón. La segunda ley. Vamos a leer el problema número 4. A ver qué dice. Dice, en el cruce de arvejas, vamos a ver, aquí lo tenemos, en el cruce de arvejas, pero arvejas de semillas amarillas, lisas, heterocigotas. Repito, en el cruce de arvejas de semillas amarillas, lisas, heterocigotas, para ambas características, determine la probabilidad de encontrar, obviamente, eso es lo que me están pidiendo, determine la probabilidad de encontrar semillas verdes lisas en la siguiente generación, ¿no? De repente ahí a la hora del enunciado del problema, ¿no? Hay que agregarle algunas palabritas para que se entienda mejor, ¿no? A ver, le vamos a agregar acá. En el cruce de arvejas, acá va el conector D, ¿no? En el cruce de arvejas de semillas amarillas, lisas heterocigotas para ambas características, determine la probabilidad, determine la probabilidad mm, de encontrar o de hallar, vamos a ponerlo así, de hallar semillas verdes lisas, ¿no? En la siguiente generación. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo primero? Yo leo el problema y entiendo, lo entiendo de esta manera, que las semillas amarillas lisas son heterocigotas, ¿no? Y se están cruzando. ¿Cómo represento una semilla amarilla lisa y además heterocigota? Cuando ya me dicen que son heterocigotas, ya me están dando bastantes datos. Un heterocigoto tiene un alelo dominante y un recesivo, pero me dice que estas plantas son heterocigotas para ambas características y me dan las características, me las dan. Me dicen que son semillas amarillas y además son lisas. Quiere decir que el amarillo y el liso son caracteres dominantes, solamente que los tengo que ordenar. A mayúscula, ¿no? O mejor dicho, a la característica de semilla amarilla la voy a representar con la letra A mayúscula, con el alelo dominante. Entonces, su respectivo alelo o su pareja recesiva será el color verde y por eso lo represento con A minúscula. Para el caso del otro carácter, porque son dos caracteres que estás estudiando acá, ¿no? O dos rasgos. Para el caso del segundo rasgo, la semilla puede ser lisa o puede ser rugosa. La semilla lisa domina sobre la rugosa. Por lo tanto,
Al carácter liso le voy a poner la letra B, pero la letra B mayúscula, porque es dominante. Y al rugoso le pongo B minúscula. Hasta ahí estoy interpretando las características genotípicas de los progenitores. Y ahora voy a proceder a representarlos en el genotipo. Arvejas de semillas amarillas lisas, ¿no? Aquí está una. Esta tiene la semilla amarilla y aparte, ¿no? Es lisa la semilla también, pero es heterocigota para ambas características. Prácticamente es un progenitor dihíbrido que lo voy a cruzar con otro progenitor también dihíbrido. Este cruce nosotros lo tenemos que conocer a la perfección. ¿Por qué? Porque de este cruce salen cuatro fenotipos diferentes. ¿Cuatro, profesor? Sí, cuatro fenotipos diferentes. ¿Cuáles son? Uno de ellos es el fenotipo amarillo liso, o sea, semillas amarillas y lisas. El otro fenotipo es amarillo rugoso, o sea, semillas amarillas y rugosas a la vez. El tercer fenotipo es la combinación A minúscula con B mayúscula, que es justo la combinación que me están pidiendo, porque dice la pregunta, determine la probabilidad de hallar semillas verdes lisas. Justo es esto, mira, verde, A minúscula, combinado con liso. Liso es B mayúscula, ¿correcto? Profesor, la verde siempre va a ser A minúscula minúscula, pero la lisa puede ser B mayúscula o B minúscula, o pueden ser dos B mayúsculas. Por eso pongo esta rayita acá, ¿me entiendes? ¿Y qué hago? Separo mis gametos. ¿Cómo se separan los gametos de este progenitor dihíbrido? Un progenitor dihíbrido siempre va a producir cuatro gametos diferentes en las siguientes combinaciones. La primera combinación es A mayúscula con B mayúscula. La segunda combinación es A mayúscula con B minúscula. La tercera combinación es A minúscula con B mayúscula. Y la cuarta combinación es A minúscula con B minúscula. Estas cuatro combinaciones son cuatro gametos diferentes que va a producir este progenitor que está acá. Llamémosle, por ejemplo, a este el progenitor masculino. Entonces, el que está aquí a su derecha es el progenitor femenino y él también va a producir cuatro gametos diferentes y solamente los tengo que copiar aquí en estos casilleros de posición vertical y los otros gametos acá en estos cuatro casilleros de posición horizontal. Y luego tengo que hacer todo el cruce o todas las combinaciones posibles, las 16 combinaciones. Pero dentro de esas 16 se van a repetir algunas, ¿ya? No necesito llenar todo el cuadro, solamente lo que me piden. ¿Y qué es lo que me piden? Me piden hallar la probabilidad de encontrar semillas verdes, como te digo, acá está, A minúscula, minúscula, y lisas, B mayúscula. Y estos tres son los que me salen. Justamente este descendiente es de semilla verde y lisa. Este también y este también. Son estos tres, pero tres de un total de ¿cuántos? De 16. Por lo tanto, ya tú has marcado probablemente tu respuesta, ¿de acuerdo?
¿ya? Y saldría la respuesta, la alternativa C. Rodrigo me está preguntando, profesor, ¿puede repetir por qué amarilla y lisa son dominantes, por favor? Claro que sí, claro, porque recuerdo había un método para encontrarlo sin hacer el cuadro de 16. Bueno, sí, puedes hacerlo también, ¿no? Cuando a ti te piden el número de gametos diferentes, ¿no? Por ejemplo, puede haber una pregunta que te diga, ¿hay usted en este cruce de acá que estamos viendo de dihíbridos, ¿no? ¿Hay usted el número de gametos diferentes que produce cada progenitor? Hay una formulita que es 2 a la n, siendo n el número de heterocigotos. Si este progenitor tiene dos heterocigotos, o sea, para dos características es heterocigoto, lo elevo al cuadrado, sería 2 al cuadrado, ¿no? Y me van a salir cuatro gametos diferentes, ¿no? En este progenitor. ¿Y cómo sé que salen cuatro gametos diferentes? Porque aquí están, son estas cuatro combinaciones diferentes, ¿ya? Y en este caso es igual. Este es otro dihíbrido y produce cuatro gametos diferentes. Si a mí me preguntaran cuántos gametos diferentes produce este progenitor de acá, yo elevo el 2 a la n y n es el número de heterocigotos. ¿Cuántos heterocigotos tiene un dihíbrido? Este progenitor dihíbrido tiene 2. Entonces sería 2 al cuadrado, ¿no? Eso es para hallar esto de acá, ¿no? El número de gametos diferentes. Pero de todas maneras, yo tengo que hacer este cuadrito, dejarlo ahí y buscar cuántos son verdes lisos. Ahora, si yo me sé la segunda ley de Mendel y me sé la proporción fenotípica va a salir así. 9 descendientes amarillos lisos. 3 descendientes amarillos rugosos. 3 descendientes verdes lisos y un descendiente verde rugoso. Entonces ya no tendría que hacer el cuadro, pero yo lo hago para comprobar lo que me están pidiendo, que viene a ser semillas verdes lisas. ¿De acuerdo? A eso voy. ¿De acuerdo? ¿Ya? Simplemente, o también puedo trabajarlo de otra manera, ¿no? Colocar los alelos A mayúscula, minúscula de maneras separadas, ¿no? De maneras separadas y jalar una flechita a cada uno. A mayúscula le jalo una flechita, ¿no? Y le pongo B mayúscula, otra flechita, B minúscula. Al otro A minúscula le jalo una flechita y le pongo B mayúscula y por el otro lado B minúscula. Y luego los junto y obtengo los descendientes y busco el que me piden, ¿no? Entonces son dos maneras de hacerlo. ¿Por qué amarillo y liso son dominantes? Justamente porque me lo están diciendo acá. Se cruzan dos plantas de semillas amarillas y lisas, heterocigotas. ¿Por qué las dos son dominantes? Porque son heterocigotas, ¿no? Al decirme amarillas lisas heterocigotas, me están diciendo que el rasgo amarillo es dominante sobre el verde y el liso es dominante sobre el rugoso, porque me están hablando de una planta de arveja, ¿ya? Entonces, ¿les salió a ustedes así en esta pregunta? La alternativa C, sí o no. ¿Está correcto? Amarelli dice que sí, es correcto. 3 sobre
16. María Ángela también 3/16. ¿Ya? Entonces vamos a marcar acá la clave. Ahí está. Y ahora pasamos a otra pregunta. Ya no es de genética. Es una pregunta de ecología. A ver qué tal estamos en ecología. Me dice la número 5, ¿cierto? La número 5. Me dice la función que desempeñan una población y o especie en su hábitat se conoce como. Aquí hay que recordar algunos conceptos básicos de ecología. Por ejemplo, ¿qué cosa es una especie, muchachos? Una especie es un conjunto. Amareli ya sacó la respuesta, muy bien. Una especie es un conjunto de individuos que comparten tres características. La primera de ellas es la siguiente. Todos los individuos presentan rasgos en común, características comunes. Segundo, todos los individuos tienen capacidad reproductiva. Y tercero, todos los individuos de la población provienen de un ancestro común. Por eso todos ellos hacen una sola que especie, ¿no? Un Homo sapiens, ¿qué cosa es? ¿Es un ser humano o son varios seres humanos? ¿Mm? Homo sapiens son varios seres humanos. Es el nombre científico de la especie humana, Homo sapiens. Pero la especie es un conjunto de individuos que tienen rasgos comunes, que se reproducen y que vienen de un ancestro común. Listo. Y cuando hablamos de población, hablamos de un conjunto de individuos de la misma especie. Profesor, ¿y en una población los individuos cumplen algún papel o alguna función importante? Claro, claro. A la función que cumple una especie en su hábitat o en su ecosistema se le llama nicho ecológico, ¿ya? ¿Qué es el nicho ecológico? Es como la profesión. ¿A qué se dedica la especie? ¿Para qué está allí en el ecosistema? ¿No? Todas las especies cumplen una función. Las plantas, ¿qué función cumplen? Son organismos autótrofos, fotosintetizadores, realizan la fotosíntesis, inician las cadenas alimenticias, ¿no? Ese es el papel de las plantas, esa es la función. La función es el nicho ecológico. Acá, por ejemplo, tengo una vicuña. ¿Qué función tendría la vicuña? ¿Cuál sería su nicho ecológico de la vicuña? Su nicho ecológico es la función que cumple. Es un animal herbívoro que se alimenta del pasto o del ichu, ¿no? ¿Cuál sería el nicho ecológico de una abeja? Ir de flor en flor y extraer el néctar, ¿no es cierto? ¿Ya? Inclusive cuando sale de la flor, lleva en sus patitas el polen y ese polen lo lleva a otra flor para que se dé el proceso de fecundación más adelante, ¿no es cierto? ¿Ya? Así es. ¿Cuál sería el nicho ecológico de un buitre, por ejemplo, ¿no? El buitre es un animal carroñero, por lo tanto, se alimenta de cadáveres y su nicho ecológico sería eso justamente, ¿no? Consumir cadáveres.
Entonces, ¿está claro qué cosa es nicho ecológico? Nicho ecológico es la función que cumple una población o una especie en su ecosistema. ¿Ya? Profesor, ¿y qué es hábitat? ¿No? ¿Qué es hábitat? Perdón, Rodrigo ha puesto una palabrita por acá, dice polonizar, limpieza natural. ¿A qué te refieres, Rodrigo? Muchos organismos cumplen funciones, eso es lo que estaba diciendo. Y a esas funciones se les llama así, nicho ecológico. ¿Ya? Por eso la respuesta es esa, el nicho ecológico. Marcaré entonces la alternativa B de beso. Profesor, ¿y qué cosa es una relación interespecífica? Es aquella que se da entre dos o más especies. ¿Y qué es una relación intraespecífica? Es aquella que se da entre los individuos, pero de la misma especie, ¿no? Por ejemplo, cuando en una manada de leones existe una pareja dominante, ¿no? El macho y la hembra dominantes, ¿no? O cuando en una manada de lobos marinos existe el macho dominante que se aparea con varias hembras, ¿no? Ahí hay una relación intraespecífica, ¿no? Donde hay individuos dominantes y hay individuos dominados, ¿no? Cuando es así, a la relación se le llama, ¿cómo se le llamaría esa relación? Intraespecífica, pero tiene un nombre particular, ¿no? Cuando hay individuos dominantes y individuos no dominantes, se le llama predominio social, así se le llama a la relación. ¿Ok? Bien, muchachos, entonces en la pregunta 5 la respuesta es la B de beso. Pregunta 6. Los líquenes. Justamente vamos a hablar un ratito acerca de las relaciones de tipo interespecíficas. Como su nombre lo dice, las relaciones interespecíficas son aquellas que se dan entre individuos de diferentes especies. Ojo, de diferentes especies. Y una de ellas está aquí oculta en la respuesta. Los líquenes y las micorrizas son asociaciones entre especies diferentes. Desde un punto de vista ecológico, estas relaciones se conocen como, y me ponen varias alternativas. ¿Cuál crees tú que sería la respuesta en la pregunta 6? Mutualismo. Correcto, Diego, muy bien, ¿no? Amarelli también marcó la B, ¿no? Sería el mutualismo. Alejandra también marcó la B. Profesor, ¿qué cosa es mutualismo? Mutualismo se le llama a aquella relación que hay entre dos especies, ¿ya? Pero ambas obtienen un beneficio una de la otra. La especie A se beneficia de B y la especie B se beneficia de A. Correcto. Profesor, ¿qué es un líquen? Un líquen es esto que ves acá. Pero yo veo una cosa verde que se distribuye sobre las rocas. Claro, verde oscuro. Ese es el color que toman, ¿no es cierto? Pero en realidad son dos seres vivos conviviendo juntos. ¿Y cuáles son, profesor? Son una alga, una especie de alga, combinado con ¿qué? Con un
hongo. Ambos viven sobre un sustrato rocoso o sobre un ambiente húmedo, ¿no? Y ahí, ¿qué hace el hongo? Le brinda humedad a la alga. ¿Y la alga qué hace? Le brinda alimento al hongo. Y los dos se benefician, por supuesto. Ese beneficio mutuo justamente recibe este nombre, pues, ¿no? Mutualismo. O también lo llaman simbiosis mutualista. La palabra simbiosis significa vivimos juntos para siempre y no nos separamos. Si tú te vas de mí, yo me muero, ¿no? Y si yo me voy de ti, también te perjudicas. Por lo tanto, ahí la relación es de una simbiosis mutualista. ¿De acuerdo? Musgo no, el musgo no, el musgo es una planta pequeñita. Parece en la foto, parece un musgo, pero es un líquen, ¿de acuerdo? ¿Ya? Cristina me está diciendo qué significan las otras alternativas, profe. No te preocupes, te lo voy a explicar, Cristina, les voy a explicar, ¿ya? Primero, a ver, ¿qué cosa es una protocooperación? Una protocooperación, escúchame bien, es como un mutualismo, pero la relación que se da entre dos especies en una protocooperación es solo por un momento, no es para siempre. En cambio, en un mutualismo sí es para siempre. Las dos especies en un mutualisto, en una relación de mutualismo, viven juntas, ¿no? En el líquen, el alga vive con el hongo. Y profe, ¿y qué es la micorriza? La micorriza es un mutualismo también donde dos especies viven juntas. En una micorriza, un hongo vive en la raíz de una planta. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Pero en la cooperación no. En la cooperación, las dos especies se benefician, pero durante un tiempo y luego se separan. Por ejemplo, ¿has visto que en algunos documentales de la National Geographic, probablemente hayas visto esto, en la sabana africana, hay animales mamíferos que tienen sobre su lomo, sobre sus cuerpos, ¿no? Parásitos, tienen garrapatas, tienen ácaros, ¿no? Tienen pulgas, ¿no? Y hay unas aves que se alimentan de esos parásitos. Y cuando ven a estos animales con sus parásitos, se posan encima de ellos y les quitan los parásitos, como si los estuvieran acicalando, como si los estuvieran peinando, ¿no? Y estos animales saben que ese beneficio es por el bien de ellos y no les hacen nada a las aves. Además, las aves son pequeñas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿qué es eso? Eso sería una protocooperación, ¿ya? Cuando dos especies se benefician, pero el beneficio es por un cierto tiempo y luego se separan. No viven juntas, no es igual que la simbiosis, por si acaso. La siguiente relación que hay acá en las alternativas es el amensalismo. El amensalismo es una relación en donde una especie A sale perjudicada por la presencia o la actividad de otra especie B, pero la especie B no se beneficia de la especie A y tampoco se perjudica, se mantiene neutra. La que sí se perjudica es la primera, la especie A, y se le conoce como amensal. Te pongo un ejemplo. Hace mucho tiempo, un señor llamado Alexander Fleming tenía un cultivo de bacterias en su laboratorio y al irse por un momento, este cultivo se contaminó con otro ser vivo que llegó a dicho cultivo.
un hongo había colonizado el cultivo de células bacterianas y comenzó a reproducirse dentro del cultivo, donde ya vivían las bacterias. Lastimosamente, este hongo, como resultado de su proceso metabólico, como resultado de utilizar los componentes del cultivo, del medio de cultivo, el hongo comenzó a aprovechar esos nutrientes y comenzó a crecer, aumentó su población, pero al aumentar su población, ¿qué pasó? Comenzó a liberar, comenzó a liberar unas sustancias químicas que mataban las bacterias y las bacterias comenzaron a morirse, ¿no? Entonces, ¿quién se está perjudicando allí por la presencia y actividad del hongo? Lógicamente, la bacteria o las bacterias, por supuesto. Pero, profe, ¿el hongo no se beneficia? No se beneficia de las bacterias ni se perjudica de las bacterias. Lo que está haciendo el hongo es beneficiarse del cultivo, pero el cultivo, ¿no? No es un ser vivo. Acá estamos relacionando dos seres vivos de diferente especie, una bacteria y un hongo. Cuando tú tengas una relación de amensalismo, ¿ya? La especie A se perjudica, le pone símbolo negativo, y a la especie B le pone símbolo cero, que significa neutro. La especie B no se beneficia ya de la especie A, pero tampoco se perjudica. ¿Ok? Ese es un ejemplo de amensalismo. Otro ejemplo de amensalismo sería el siguiente. Unas ovejas están pastando sobre un ecosistema de gras, ¿no? Y de pronto, al comer el pasto, se desentierran y se destapan lombrices de tierra que habían debajo del pasto. Pero como la oveja está comiendo el pasto, la oveja no se está comiendo a la lombriz, está comiendo el pasto, de casualidad desentierra a las lombrices. ¿Y sabes qué pasa? Viene una tercera especie, un ave, por ejemplo, y se come a las lombrices. ¿Quiénes se perjudicaron acá? ¿Cuál es la relación entre em, entre las lombrices de tierra y y las ovejas? Claro, exacto. Amensalismo. Las lombrices se perjudicaron y las ovejas no se perjudicaron, pero tampoco se beneficiaron de las lombrices. ¿Me dejo entender? Eso es un amensalismo, ¿ya? Y profe, ¿y qué es un comensalismo? El comensalismo es una relación entre dos especies donde una sale ganando por la actividad que hace la otra, pero la otra se mantiene neutral. No se beneficia y tampoco se perjudica de la anterior. Hay un ejemplo bien clásico de comensalismo. Cuando una rémora se pega a un tiburón, lo hace justamente cerca de la boca del tiburón. Y el tiburón no se come a la rémora. La rémora lo hace a propósito para poder acercarse a la boca del tiburón y poder ingerir o comer los restos de alimento que le quedó al tiburón entre los dientes o en la boca. ¿Ya? ¿Quién se beneficia allí? ¿El tiburón o la rémora?
La rémora, correcto. Es rémora, ¿ya? Con R, rémora. Profe, entonces la rémora es un pez pequeño. Exacto. Tiene una ventosa en la parte cefálica y cuando ve al tiburón se pega a él y aprovecha los restos de comida de su boca y ahí se está beneficiando. Pero el tiburón le da igual. El tiburón ni se beneficia ni se perjudica. ¿Ok? Es más, entre la rémora y el tiburón hay otra relación que también está acá, que se llama la poresia, ¿no? Es cuando la rémora utiliza al tiburón como transporte, como si fuera su combi, su mototaxi, ¿no? Su vehículo de transporte. Cuando una especie aprovecha a otra para poder transportarse, se llama foresia, ¿ya? Foresia. Correcto, ahí está Rodrigo. Perfecto, ¿no? Bueno, está un poco pequeño, pero al parecer abajito está la rémora, ¿no? Y así se ve, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces eso es un comensalismo, ¿ya? Bueno, lo demás creo que sí lo conoces, ¿no? Por ejemplo, una depredación, ¿qué será? ¿Quién se beneficia? El depredador, ¿sí o no? ¿Y quién se perjudica? La presa, porque el depredador mata, asesina a la presa para comérsela, obviamente. Ahí la relación sería depredador positivo, presa negativa. En cambio, en la rémora y el tiburón sería rémora positiva, tiburón negativo. ¿Cómo se llama cuando una especie usa otra de transporte? Ah, ya. Se llama foresia o foresis, ¿no? Ahí lo tienes en la separata, ¿no? Con la alternativa E. Ahí está, ¿no? Foresia. Entonces, en mi respuesta, en la número 6 me va a salir la B de beso, ¿ya? B de beso. Me voy a la siguiente pregunta, jóvenes. Voy a marcar acá la B. Ahí está. La número 7 me dice así. Los organismos que son la base de la cadena alimenticia son los... Bueno, esto Productores. me lo han enseñado desde el colegio, ¿no? En una cadena alimenticia. ¿Qué es una cadena alimenticia, profe? Una cadena alimenticia, ¿ya? Es aquella, es mejor dicho, la transferencia de energía de un ser vivo a otro, ¿no? Aquí hay una pregunta de Pedro, dice, profe, algunos cangrejos ermitaños colocan anémonas en sus caparazones para ahuyentar depredadores. ¿Qué relación sería? Buena pregunta. Ahí me parece que San Marcos tiene una foto y un dibujo de esa relación que tú estás poniendo, Pedro, en el libro de la Pre, ¿ya? Y ahí muchos autores consideran ese tipo de relación como una relación de tipo mutualista, porque ambos se benefician, ¿no? Si bien es cierto, los cangrejos colocan anémonas en, bueno, en sus caparazones para ahuyentar a los depredadores, ¿no? ¿Qué relación sería, ¿no? Ahí el cangrejo se está protegiendo porque sabe que las anémonas, ¿no? Ahí está la relación, correcto, ¿no? Eh, sabe que las anémonas despiden o liberan unas sustancias tóxicas que pueden matar a cualquier animal, ¿no?
Entonces el cangrejo sabe eso. El cangrejo se ha adaptado a ese proceso, ¿no? Y es inmune a lo que la anémona libera, ¿no? Ahora, como puede usar a la anémona por un momento para poder beneficiarse, ¿no? Eh, y de paso que, bueno, desplaza a la anémona a otro lugar, ¿no? La anémona llega a otro lugar gracias al cangrejo. Estaría habiendo pues de repente una protocooperación, ¿no? Una protocooperación, ¿ya? Ahora, por otro lado, también podría ser un tipo de comensalismo, ¿no? Porque la que se beneficia, ¿no? En este caso, el organismo que se beneficia es el cangrejo, para que no le hagan daño a sus depredadores, pero valiéndose de la anémona. Y la anémona no se perjudica, ¿no? Del, no se perjudica la anémona del cangrejo, ¿no? Eh, y después, bueno, la relación continúa, ¿no? Entonces ahí también podría ser un comensalismo. Pero la anémona no sería foresis, ya que el cangrejo la transporta, ¿no? Claro, pero el que ha decidido transportar a la anémona es el cangrejo, no la anémona, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo que pasa que aquí la relación es un poquito compleja. Yo entre un cangrejo y una anémona, perdón, ¿no? Estaría encontrando varias relaciones, como la pregunta o la afirmación de Pedro dice, algunos cangrejos ermitaños colocan anémonas en sus caparazones para ahuyentar depredadores. ¿Qué relación sería esa, no? Entonces aquí el que se beneficia es el cangrejo, se beneficia de la anémona, ¿no? Porque coloca a la anémona sobre su cuerpo para protegerse y luego después la deja. Es una relación momentánea, pero la anémona, ¿no? Ahí que estaría recibiendo. De repente otro beneficio, la están transportando, ¿no? El cangrejo la está llevando a otro lugar, ¿no? Entonces, si es así, durante un tiempo corto, estaríamos hablando de una cooperación, ¿no? Así es, ¿ya? Bueno, pero hay otra relación que existe en el libro de la PRE que se llama la relación entre la anémona y el pez payaso. Ahí la San Marcos lo coloca como mutualismo, ¿no? ¿Ya? En ese caso del cangrejo y la anémona, ¿no? Si tú me das a elegir entre mutualismo y protocooperación, ¿no? Sería una protocooperación. Ujú. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La pregunta número 7, justamente. Los organismos que son la base de la cadena alimenticia, ¿cuáles son? Siempre en una cadena alimenticia vamos a comenzar ¿por quién? Por los productores. Esos son los primeros organismos que forman la cadena alimenticia. ¿Y quiénes son los productores? Vamos a ver aquí en esta cadena, por ejemplo. Mira, acá hay una hoja, acá hay una oruga que se está comiendo la hoja. Esta ave se va a comer a esta oruga y una ave mayor se va a comer a la de acá. Ahí hay una pequeña cadena alimenticia, ¿no? Los organismos que ocupan la base de la cadena son los productores, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Están produciendo sus propios nutrientes. ¿Y quiénes son esos? Son las plantas, las algas, ¿no? Los productores. ¿Y quiénes consumen a los productores? Los consumidores de primer orden.
Por ejemplo, aquí esta oruga sería un consumidor de primer orden, un consumidor primario, por ejemplo. Pero esta ave, profe, se va a comer a la oruga, ¿correcto? Por lo tanto, el ave, ¿qué será? Un consumidor también, pero de segundo orden o consumidor secundario. Pero hay otra ave más grande que se va a comer a esta, profe. Entonces, si este es un consumidor secundario, este sería un consumidor terciario y así sucesivamente. Aquí en el mar hay otro ecosistema, ¿no? Y otra cadena. Por ejemplo, aquí está el fitoplancton, que son todas las algas aglomeradas. Aquí está el zooplancton, que se va a comer al fitoplancton, ¿no? Por lo tanto, el zooplancton es el consumidor primario y los productores son las algas, el fitoplancton. Luego, estos peces plaquitos que se van a comer al zooplancton estarían formando parte de el tercer eslabón en la cadena de acá. Y el tiburón se va a comer a estos peces. Estaría formando parte del cuarto eslabón. Esto puede variar. Tú puedes hacer cadenas alimenticias hasta de 6 eslabones, ¿no? Y cuando falta un eslabón, el eslabón inmediato superior, ¿no? El siguiente se va a perjudicar. ¿Qué pasa si tú quitas las algas? La población de zooplancton va a disminuir. ¿De quiénes se van a alimentar? ¿No? Entonces, aquí en la pregunta 7, la respuesta sería la alternativa C de casa. ¿Listo? Vayamos a la 8. Pregunta 8. ¿Qué dice la pregunta 8? En la pirámide alimenticia, señale qué organismos ocuparían el segundo nivel trófico. Y te dan una lista. Entonces aquí en la 8, ¿qué marcaría? En la pirámide alimenticia, señale qué organismos ocuparían el segundo nivel trófico. Tengo plantas, búhos, conejos, arañas y ranas. ¿Cuál crees tú que sería tu respuesta adecuada aquí? ¿Qué me dices? Claro, tiene razón, ¿no? Colapsa la cadena si se les pasa algo a los productores. Claro, el conejo, pues, ¿no es cierto? El conejo sería el consumidor primario, ¿no? El consumidor primario, muy bien. Marcaría entonces la alternativa C de casa, C de casa. Y nos vamos a la siguiente pregunta, pregunta 9. La pregunta 9 ya es una pregunta de anatomía, ¿no? Vamos a corregir aquí lo que dice, ¿ya? Mencione aquí dice mencione qué glándula ya. Mencione qué, acá falta tilde entonces, ¿no? Mencione, en vez de qué vamos a ponerle así. Mencione, vamos a ponerle así. Mencione la glándula que, que secreta la mayor cantidad de saliva. Acá tienes una figura de un ser humano con su boca y adentro están sus glándulas salivales. Las glándulas salivales son consideradas glándulas anexas del sistema digestivo, ¿ok? La que está aquí con la número 1 es la parótida, es la glándula salival más grande. La que tenemos aquí con la número 2 es la glándula salival
que produce la mayor cantidad de saliva. Se llama la submaxilar. Produce casi el 70% de saliva, de toda la saliva. Y la que está aquí, casi llegando debajo de la lengua, la sublingual, que es la número 3, también produce saliva, ¿no? Pero en un menor porcentaje, ¿ya? Profe, ¿de cuánto porcentaje estamos hablando de saliva que produce la glándula submaxilar? Más o menos un 70%. Y la parótida, un 20%. Y la sublingual, un 5%. O sea, en total casi un 95% de saliva entre las tres. Y el 5% restante, profe, eso lo producen las glándulas salivales menores, que no están ahí. Me preguntan las mayores, ¿ya? Mencione la glándula que secreta la mayor cantidad de saliva. ¿Cuál es tu respuesta entonces? A ver. A ver, a ver, a ver. Claro, Amareli ya respondió. La respuesta es la B de beso, la glándula submaxilar. ¿Sabías que cuando se te inflaman las glándulas parótidas, a eso se le dice paperas, ¿no? Que es por un virus, ¿no? Siguiente pregunta. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver acá. Estamos en la pregunta 10. Siguiente pregunta. Zona del tubo digestivo humano donde ocurre el inicio de la digestión. Acá falta la palabra donde. Donde ocurre o donde se da el inicio de la digestión, pero de los carbohidratos. La digestión de los carbohidratos, por si acaso, se inicia en la boca, ¿no es cierto? En la boca. Por lo tanto, mi respuesta, ¿cuál es, muchachos? Es la D de dado, ¿no es cierto? Correcto, muy bien, Jorge, ¿no? D de dado, en la boca. La saliva, justamente que tú y yo producimos 1,5 litros cada día, tiene una enzima que se llama la tialina. Acuérdate de tu tialina. La enzima tialina, conocida como amilasa salival, es la que va a iniciar la descomposición de los carbohidratos, pero en la boca. Y obviamente, pues, a partir de la boca es donde yo inicio mi digestión. Mi digestión química se da en la boca. Es cierto, también voy a hacer una digestión mecánica porque tengo dientes en la boca y los dientes me ayudan a triturar, a moler. A ver, ¿cuáles son los dientes que te ayudan a triturar y a moler? ¿Cuáles son? Claro, pues los molares y los premolares, ¿ya? Porque tienen una corona bastante ancha, ¿no? En forma de cubo. En cambio, los incisivos cortan y los caninos desgarran. Cada diente tiene su función. ¿Cuántos dientes tienes en la segunda dentición llamada dentición definitiva? Tienes 32 dientes, ¿ya? Y en la primera tienes 20 dientes. Paso a la pregunta número 11, que también es una pregunta de sistema digestivo. A ver qué dice. Entonces, me voy a la pregunta 11. Dice, para realizar la digestión final de los alimentos, se necesita que el contenido de la vesícula biliar, ¿no? Que está aquí, sea transportado hacia el duodeno. Aquí está el duodeno.
pero a través de un conducto. Esto sí ha sido pregunta de examen. El conducto que sale de la vesícula biliar y desemboca en el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, ese conducto, muchachos, se llama colédoco. Colédoco, ¿ya? Este es el hígado y el hígado produce bilis y la bilis contiene unas sustancias que se llaman las sales biliares que actúan como si fuesen un detergente, ¿no? ¿Alguna vez cuando has lavado tu plato y se ha llenado de grasa o la sartén se ha llenado de grasa, tú echas un detergente líquido y se comienza a romper la grasa? ¿Ya? Eso se llama emulsión de la grasa. Y justamente tu ayudín o eh, tu detergente o lavavajilla que tú tienes natural para degradar la grasa, pero para cortarla mecánicamente, son las sales biliares, ¿no? ¿De acuerdo? Las sales biliares actúan como un sapolio, cortan las gotas de grasa grandes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Claro, Jorge dice aquella que sale tras la caída de los dientes de leche. Claro, exacto. Esa es la dentición, la primera dentición. La segunda dentición es la definitiva. Ajá, está bien. Entonces te decía de que nosotros producimos sales biliares dentro de la bilis. Y cuando la bilis sale del colédoco, o sea, sale de la vesícula biliar, pasa por el colédoco y llega hasta acá, mira, desemboca en esta parte del intestino delgado que es el duodeno. Pero si te das cuenta, aquí hay otro órgano que es el páncreas. El páncreas también libera un jugo hacia el duodeno. Ese jugo se llama el jugo pancreático, que es rico en muchas enzimas, las cuales van a finalizar tu proceso de digestión. ¿Ok? Pero la pregunta es clara, ¿no? Me dice, para realizar la digestión final de los alimentos, se necesita que el contenido de la vesícula biliar sea transportado hacia el duodeno a través de un conducto que es justamente el colédoco, ¿ya? El conducto colédoco. El de Santorini es el conducto pancreático accesorio, ¿ya? El conducto cístico es el conducto que lleva la bilis hacia la vesícula biliar. El conducto cístico se forma de la salida del conducto hepático común que proviene del hígado y ingresa a la vesícula. Y de ahí del cístico unido al conducto hepático común, ¿no? Forman el conducto colédoco que lleva la bilis hacia el duodeno. El conducto de Wharton no, el conducto de Wharton es el conducto de las glándulas salivales submaxilares, ¿no? ¿Ya? Entonces la respuesta, ¿cuál es? La respuesta es colédoco, ¿no? O coledoco, como le quieras llamar. ¿Listo? Número 12. En el estómago hay una célula que se encarga de producir ácido clorhídrico. Aquí está el estómago, acá está el tejido que hay dentro del estómago, ¿ya? El estómago presenta una porción que se llama el cuerpo, otra porción que se llama el fondo, y por acá hay células. Nuestro estómago necesita producir ácido clorhídrico. Claro que cuando se produce mucho, ¿no? Puede dañar la pared estomacal, ¿no? Pero necesitamos producir constantemente ácido clorhídrico porque el ácido clorhídrico forma parte del jugo gástrico, ¿ya? Y las células que producen ácido clorhídrico son las células parietales, llamadas también células oxínticas, ¿ya? La respuesta de la número 12 es la alternativa A. Correcto, Jorge.
¿Ya? 13. Estructura femenina homóloga a la próstata. Qué interesante la pregunta, ¿no? A ver, vamos a pasar acá a la parte femenina. Esto las señoritas, las damas, ¿no? Conocen muy bien. Esto es la vulva de las damas. La vulva es el conjunto de genitales externos femeninos. Está conformada por una capa de piel con bastantes vellos que se llama el monte de Venus. Luego siguen los labios mayores, hacia adentro los labios menores. Los labios menores se unen hacia la parte superior y forman la zona más sensible de las mujeres, ¿no? Que es el clítoris, que lo comparan con un pene, ¿no? Porque también sufre erección, ¿no? ¿De acuerdo? La irrigación sanguínea tiene que llegar acá. Entre los labios menores está un espacio que se llama el orificio vaginal y la uretra, que es por donde ellas miccionan o liberan la orina, ¿ya? El bebé sale por acá, por el orificio vaginal, que se va a dilatar bastante durante el parto. Y hacia la parte interna, ¿no? Están las glándulas de Skene. ¿Qué cosas son las glándulas de Skene? Son glándulas que se encuentran muy cerca, ¿no? A la zona de, cercana a los labios menores y se desarrolla a partir de los mismos tejidos embrionarios que tiene la próstata del varón, ¿no? Y por eso se le llama o se le compara como, como si fuera una homóloga de la próstata, ¿de acuerdo? La respuesta sería la alternativa B, glándula de Skene. ¿Ok? Pregunta 14. Indique, la 14 indique cuál no forma parte de la vulva. Acá vamos a cambiar esto, ¿ya? Indique cuál, vamos a ponerlo así, cuál órgano no forma parte de la vulva. ¿Cuál es el que no forma parte de la vulva? A ver, señoritas, ustedes que saben, conocen su cuerpo. Claro, la 13 ya dijimos que era la B, la 12 dijimos que era la A, ¿no es cierto? ¿Y la 14 cuál será? Está fácil, ¿no? A ver qué dice Bárbara, Pereira, Pedro, Jorge, Esmeralda, todos están marcando la B. Y es correcto, pues, ¿no? Porque la vulva no tiene al útero, el útero está dentro, el útero es un genital interno, es un órgano de la genitalia interna de la mujer. La vulva sí comprende los labios mayores, menores, el monte de Venus, el clítoris, todo eso comprende la vulva, pero no el útero. Por eso la 14 es la B. Y nos acercamos al final, muchachos, vamos con la 15. ¿Cómo se llama el trastorno en el que los testículos no descienden al escroto? Entonces aquí en la 14 marcamos, ¿qué marcamos? El órgano que no forma parte de la vulva a el útero, pues. Y la 15, ¿cómo se llama el trastorno en el que el testículo no desciende al escroto? El escroto es la bolsa que protege, la bolsa de piel que protege al testículo. Tiene varias capas, ¿de acuerdo? Pero cuando los testículos se forman, los testículos no se forman en los escrotos, se forman en la región abdominal del varoncito y luego van descendiendo, ¿no? Van descendiendo hacia los escrotos. Cuando no descienden los testículos, a esa enfermedad se le llama así, criptorquidia, criptorquidia.
¿Ya? La respuesta, ¿cuál es? B de beso, correcto. Aquí tenemos la genitalia masculina, mira, ve. Este es el pene que está cortado, estos son los testículos. Este de aquí ha sido pregunta de examen, se llama epidídimo, es un conducto bien largo, ¿no? Enrollado, donde van a terminar de madurar los espermatozoides. De aquí van a salir bastantes movedizos a través de este conducto que llega a la vesícula seminal. Este conducto se llama conducto, ¿cómo se llama? Deferente, que es el que le cortan al varón que se quiere hacer la vasectomía para ya no tener hijos, ¿no? El conducto deferente. Es a través del conducto deferente que salen los espermatozoides, llegan a la vesícula seminal y la vesícula seminal descarga el líquido seminal que contiene fructosa y la fructosa es alimento para quienes, para los espermatozoides, ¿correcto? Luego viene el conducto eyaculador, luego viene la próstata. La próstata produce el licor prostático, que hace que el semen sea de consistencia blanco-lechosa. Y luego viene la uretra, por donde sale el semen con los espermatozoides hacia el medio externo, ¿no? La espermatogénesis, entonces, se realiza ¿en dónde? Si cortamos un testículo y lo abrimos como una naranja, vamos a encontrar varios espacios o compartimientos que se llaman lobulillos testiculares, ¿de acuerdo? Y adentro están, sí, eso es cierto, Amareli, adentro están los túbulos seminíferos, ¿de acuerdo? Es allí donde se da la espermatogénesis. Muy bien. La respuesta es la D de dado. Esa es la número 16. 16. ¿Ya? La número 17. La capacidad que presenta toda forma de vida para mantener el equilibrio interno se conoce como, claro, la homeostasis. Es correcto, Jorge, ¿no? Esa es una característica de las tantas que encontramos en los seres vivos, la homeostasis, capacidad que tienen los seres vivos para mantener un estado de equilibrio interno constante. Profe, ¿y qué es metabolismo? Metabolismo es la capacidad que tienen los seres vivos para producir energía, y esto se logra mediante reacciones bioquímicas. Todas las reacciones bioquímicas que ocurren dentro de la célula y que traen como consecuencia la producción de ATP o energía se llama metabolismo. ¿Y la irritabilidad qué era, profe? Es la respuesta a un estímulo. ¿Y la adaptación? La adaptación es la capacidad que tiene el ser vivo para desarrollar rasgos anatómicos, rasgos fisiológicos, pero que sean ventajosos, que les permitan sobrevivir en su entorno. Y la última pregunta es una pregunta de anatomía también, la número 18, y con esto terminamos, muchachos. Correcto, Jorge. Es el yodo. El yodo es un elemento importantísimo para formar la glándula, para formar, perdón, la hormona llamada tiroxina, ¿ya? La cual se produce en la glándula tiroides, ¿de acuerdo? En la glándula tiroides, ¿ya? Ah, verdad, en la pantalla estaba la 16, ¿no? Entonces, la 16, ¿cuál sería? ¿Dónde ocurre la espermatogénesis? Ocurre en los túbulos seminíferos. Y la 17, homeostasis. Siempre que hablo de homeostasis, hablo de equilibrio. Y la 18, ¿cuál sería? La B de beso, ¿no? El yodo.
el yodo, ¿ya? Muy bien, muchachos. Ha sido un gusto poder dictar esta clase y reemplazar a mi colega, el profesor Jorge Soto, que, bueno, el día de hoy se ausentó, pero aquí estamos para cubrirlo, ¿no? Y espero que la información te haya servido, ¿ok? Gracias por tu atención y nos vemos hasta otra oportunidad. ¿Listo? Bye bye. Cuídese, maestro. Muchas gracias por la clase. Gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos, Leticia.